el arqueólogo tenemos la participación de los compañeros que participaron, bueno, que estuvieron trabajando activamente en el montaje de la exposición, entonces para que se quede. Disculpen. No, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Veo que están viniendo a todas las conferencias, entonces ya están bastante enterados de Cuauhtémoc, así que cualquier dislate me lo hacen saber y me perdonarán entonces si algo está muy superficial. Y yo estoy aquí porque por alguna razón que no termino de entender, los amigos del Templo Mayor me tienen confianza y siempre me están invitando a sus eventos, y yo tengo la mala costumbre de a todo decir que sí, porque en realidad especialista en Cuauhtémoc no soy. Y bien decía Mixi ahorita que la participación de nosotros fue porque editamos los materiales del seminario que dio origen a la exposición que está ahorita en curso y a esta serie de eventos, ¿no? Allá por sería agosto del año pasado, el profesor Eduardo Matos y la doctora, la maestra Patti, se acercaron para proponernos que se editara en la revista los materiales del seminario que venían llevando a cabo para la conmemoración de los 500 años de Cuauhtémoc. Bueno, nosotros luego saltamos y dijimos que sí, que era una gran oportunidad. Teníamos algunos problemas en el asunto. La revista, como si ustedes la conocen, si no aquí la están vendiendo fuera, pero seguro la conocen. Tiene unas características determinadas, o sea, es una revista y los materiales que nos estaban ofreciendo eran los materiales que estaban planeados como base de la exposición y como para conformar el catálogo que usualmente se acompaña a las exposiciones. Como no iban a poder hacer el catálogo, pues se decidió que era conveniente hacerlo en la revista, pero eso nos planteó a nosotros muchos retos, porque no es lo mismo planear una revista desde el principio. Medimos en los textos, consideramos las imágenes que va a traer, tenemos una idea predeterminada del diseño, que de repente tengamos un libro en las manos que tenemos que transformar en una revista, ¿no? Entonces ese fue el principal reto. Al final lo logramos, yo creo que se logró con eficacia. Y bueno, sí decir también que de ninguna manera el hecho de que los materiales estuvieran pensados en un principio para un catálogo chocaba con la idea de publicarlos en una revista de amplia difusión como es Arqueología Mexicana, ¿no? Yo creo que todos nosotros salimos beneficiados. Tuvimos que hacer concesiones editoriales, los autores tuvieron que hacer también algunas concesiones en cuanto al manejo a la exposición de sus materiales, pero logramos un buen producto. No quiero hacer bolas porque sí traigo la revista para mostrárselas rápidamente, decirles de qué se trata, pero está al final del PDF, entonces decirse hasta el final. Entonces, si tienen paciencia, lo hago, me paso todas las páginas rápido y se las enseño. Y ahorita les enseño todo lo que están viendo, les platico. Bueno, esto es la revista, me imagino que ya la han de conocer. Está todavía en circulación, está teniendo bastante buena aceptación porque los materiales son de mucha calidad. Y como les decía, es producto de las actividades asociadas a la exposición que surgieron de un seminario que llevaron a cabo los autores de la revista. Que esa es una virtud que tiene Arqueología Mexicana, que los textos los hacen quienes realmente están haciendo las investigaciones, y con eso, pues, aparte de la pertinencia de los datos, pues se logra que sean las interpretaciones, los acercamientos más actualizados al momento, ¿no? Entonces, bueno, el Cuauhtémoc descendió como águila. Está lleno de novedades el número, ¿no? Porque empezando por el nombre del tatuaje, ¿no? Que normalmente, hasta yo incluido, hasta
a principios de este año pues pensamos que era Águila que cae, Águila que desciende y así. Y bueno, como resultado de los trabajos del seminario, sobre todo Miguel Pastrana, el doctor Miguel Pastrana, encontraron que el significado era distinto, ¿no? Que descendió como águila, que no es lo mismo. Por ahí explica con cierto humor que no es lo mismo descender que caer, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya es uno de los primeros impactos que está teniendo este asunto, porque ya se empieza a cambiar el significado, cosas que tenemos como ya dichas, como ya vistas, como ya sabidas, y que en función de las nuevas investigaciones, pues resulta que son distintas, ¿no? Entonces ese era el primero, el significado, la etimología del nombre de Cuauhtémoc, ¿no? Y bueno, les platico rápido cuál es el contenido de la revista. Participaron, como ya les decía, Patricia Ledesma, que es la directora de este museo, es la dueña del local, y es arqueóloga, muy talentosa, no porque me esté dando hospedaje, realmente pienso eso. María Castañeda de la Paz, que es especialista en los linajes, en la composición de las élites gobernantes, sobre todo del centro de México, en especial de los mexicas, y bueno, es investigadora de la UNAM. Trae un artículo de nuestro muy querido y extrañado Alfredo López Austin, un artículo que se publicó hace varias décadas en una revista hoy desaparecida, poco conocida. Y cuando vieron su hijo Leonardo, cuando vio que se iba a publicar el catálogo, pues tuvo el tino de decir que estaba el artículo por ahí, que era poco conocido y que nos los facilitaba, y bueno, pues nosotros felices. Es una reflexión maravillosa sobre el sentido final que adquieren las frases famosas de la historia, ¿no? Ahorita lo platicamos un poquito. Lo de Miguel Pastrana, que les decía que es sobre la etimología del nombre de Cuauhtémoc y cómo se construyó el significado que se le da a ese nombre y las implicaciones que tiene, ¿no? Para la comprensión real de los acontecimientos, del contexto en que se da la vida de Cuauhtémoc, ¿no? Y también tiene un artículo, ya me estoy adelantando, Miguel Pastrana, Salvador Rueda, Smithers, que es un gran historiador con una manera de escribir maravillosa, un gran conversador también. Él es director del Museo Nacional de Historia y participó aquí con artículos que tienen que ver con el transcurso de Cuauhtémoc ya en el siglo XIX. Lo mismo que el doctor Antonio Sabori, el director del Museo Nacional de Antropología, como veo, todo notable, ¿no? Entonces, se siente uno de repente a gusto que lo inviten. Y también él es especialista en literatura decimonónica, en la historia de las ideas, sobre todo en términos de literatura, y hizo contribuciones, trae una contribución en ese sentido en este número. Y por supuesto que no podía faltar Eduardo Matos Moctezuma, ¿no? que no necesita presentación, estamos en el recinto que lleva su nombre. Quien coordinó, por cierto, todos los trabajos con Patti Ledesma. Bueno, les voy a platicar rápido. Estas son las páginas de la revista. Ya. Entonces, el artículo, como les decía, el artículo de Miguel Pastrana, que se llama Palabras que vuelan y descienden, justo es eso, una puesta al día de cómo debe de interpretarse el nombre de Cuauhtémoc, cómo se llegó a las lecturas de Cuauhtémoc, incluso las primeras que se hacían hasta ahora, y da un vistazo general, pero no por ello, a mí no deja de sorprenderme, con enorme claridad sobre la estructura de la escritura
bueno, no mexica, de la escritura náhuatl, que los mexicas pertenecen a, y aquí dice algo que no debo. Ahí está, ¿no? Entonces él explica muy bien cómo es la estructura de esta escritura y cómo debe de leerse las representaciones gráficas de Cuauhtémoc para llegar a un sentido y poder hacer una traducción del vocablo, ¿no? Eso ya sería suficiente para que fuera un artículo bastante interesante, pero si no, además se da el tiempo de argumentar que los significados que se han atribuido al nombre de Cuauhtémoc, que son los que conocemos normalmente, pues estuvieron tenidos por esta idea que hay siempre detrás, en especial de este personaje, de dotarlo de un sentido ideológico, ¿no? de una función simbólica que tenga calidad, pues, para el nacionalismo, como quieran verlo, ¿no? Que tenga una intencionalidad, pues. Entonces, eso es muy interesante de este artículo. Luego, María Castañeda, que les decía que es especialista en la estructura de los linajes de las familias gobernantes mexicas, y ella rastrea cuál es el origen de Cuauhtémoc con un montón de documentos, porque hay una de las ideas comunes también es que por ahí a Cuauhtémoc le tocó de rebote, dadas las circunstancias, le tocó de rebote tomar el poder y conducir a Tenochtitlan en los tiempos finales, pero él tenía derecho, o sea, él era parte de la casa gobernante de Tenochtitlan y si bien es azarosa su designación como Tlatoani, no está fuera de la legalidad imperante en el momento, ¿no? Él era hijo de una mujer de la nobleza, era hijo de la nobleza tlatelolca, era hijo de un Tlatoani también, y había hecho para el momento que queda el poder vacío tras la muerte de Cuitláhuac, él ya tenía los suficientes méritos para poder dirigir, ¿no? Hay que considerar que dentro de todo el desastre que era en el que se encontraba la situación de Tenochtitlan al momento, pues nunca dejaron de llevarse a cabo los consejos para tomar decisiones, ¿eh? Que no era que ya era hijo de alguien y que no era una monarquía en sentido estricto como las europeas, ¿no? Sino que había una serie de procedimientos para determinar quién regía la ciudad, ¿no? Es que no me bien, perdón. De Patti Ledesma viene, bueno, la reflexión, tal vez la parte más crucial de la participación de Cuauhtémoc en la historia de Tenochtitlan es, pues a él le toca defender realmente la ciudad, ¿no? La primera incursión de los españoles en Tenochtitlan pues fue amigable, pues fue pacífica, y los dejaron entrar, los alojaron y ya se dieron todas las circunstancias que bien conocemos, pero ya cuando después de la noche triste en la que se dice que Cuauhtémoc tuvo participación también destacada, lo que sucede es que la ciudad va a ser sufrir asedio, viene a ser tomada por Cortés y sus huestes y sus aliados indígenas, y Cuauhtémoc tiene que prepararse para la defensa, lo que le dio su fama, ¿no? Sabemos por las fuentes que fue una defensa férrea, que fue tenaz en la resistencia, y buena parte del aura heroica de Cuauhtémoc viene de ahí, ¿no? Pero no nada más es eso, sino que hay toda una serie de circunstancias, de hechos concretos que van sucediendo, que van encadenando pues, lo que va a suceder al final, y es lo que hace Patricia Ledesma en este artículo, va a explicarnos muy bien todo eso. Este artículo de Pastrana, lo que pasa es que de suyo los personajes de la época prehispánica son difíciles de hacerles biografía porque no tenemos la misma calidad de información que estamos acostumbrados para otras partes, ¿no? El contexto es distinto, pues. Y Cuauhtémoc, digamos que salta a la fama cuando se hace Tlatoani, cuando va a dirigir
los destinos de la ciudad, pero es una situación de emergencia, además dura muy poco tiempo, no hay modo de que en la historia oral, en los documentos, en los monumentos se registre su presencia, ¿no? Más bien lo que sabemos de él lo sabemos por los testimonios de los conquistadores, de los cronistas y de los informantes indígenas que años después recuerdan en especial en la obra de Sahagún, recuerdan lo que sucedió en ese momento, ¿no? Pero tiene aquí Miguel Pastrana el tino de decir, bueno, pero era un hombre de su época, ¿no? Y sí sabemos tenemos idea de qué pasaba con un miembro de la élite desde que nacía hasta que asumía un cargo, ¿no? Y entonces lo que nos cuenta, cómo era la época en que transcurrió la niñez y la juventud de Cuauhtémoc, qué es lo que estaba pasando, el ascenso de Moctezuma, los cambios políticos, legales que introdujo Moctezuma, que iban a tener que ver después con el Cuauhtémoc y sus sucesores, y cómo se preparaban para la guerra. O sea, este es un artículo que a mí me sorprende desde el enfoque que dice, bueno, no puedo hacer una biografía de Cuauhtémoc, pero puedo hacer una biografía de la época de Cuauhtémoc que permite entenderlo muy bien, ¿no? Tiempos de grandeza e incertidumbre lo nombró, ¿no? Ya me regresé. Creo, me van a perdonar que les puse, estoy diciéndoles, como estoy siguiendo lo que tengo aquí, que puse las páginas en desorden, ¿eh? Entonces igual no es el orden en que aparece, pero bueno, viene la famosa tortura de Cuauhtémoc, ¿no? Que fue hecho por Patricia Ledesma y Salvador Rueda, donde explican, o sea, todo el mundo sabemos que Cuauhtémoc, como se dice popularmente, le quemaron las patas, ¿no? Para que dijera dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Y con eso nos quedamos, pues es un hecho terrible, es visto como lo que es, un abuso, un acto inhumano, pero hay una razón detrás de ellas, hay razones que explican por qué se dio esto y por qué tuvo el impacto que tuvo después, ¿no? Y Patti y Salvador lo explican bastante bien, o sea, hacen un análisis de las fuentes y dan un contexto, incluso hay un detalle así, explican cómo fue la tortura en realidad, ¿no? Porque en la época se hacían ese tipo de torturas, pero había un método específico. Nosotros ahorita vamos a ver en la segunda parte de la charla algunos cuadros, tenemos la idea de que pusieron un fogón ahí y pusieron los pies de Cuauhtémoc que se quemaran, ¿no? Fue un tanto más sofisticado y en mi opinión, pues, más cruel el asunto, ¿no? De eso trata este artículo, da contexto a la manera, las causas que llevaron a Cortés a permitir, que no a ordenar, a permitir la tortura a Cuauhtémoc, porque él se estaba presionado, porque había prometido riquezas a quienes lo acompañaron, y al final, visto cómo se dieron las cosas, pues tales riquezas no estaban a la vista, ¿no? Y entonces, ya desesperado, bueno, ya empujado por eso, permitió que se torturara a Cuauhtémoc para que diera con el supuesto tesoro, ¿no? Diera el paradero del supuesto tesoro, ¿no? Les decía este articulito que es una joya, son esas cosas que de repente dan gusto, pues. Nosotros, no voy a decir que hicimos, queremos mucho a Alfredo López Ospina, fue nuestro maestro, hizo mucho por la revista, siempre fue generoso con la revista, y aún después de que se ha ido seguimos teniendo cosas de él. Y él tenía una visión muy, muy particular de nuestra historia, de la cosmovisión de las sociedades antiguas, de la manera que se relacionan con las sociedades modernas, con nosotros mismos y con los grupos indígenas. Y tenía una gran capacidad de irse exactamente al punto, ¿no? De detectar lo que estaba detrás de los temas. Y en este caso es, ¿qué dijo realmente Cuauhtémoc? Porque Cuauhtémoc, cuando lo están torturando, el señor con el que le están torturando a Cuauhtémoc y al señor de Tacuba, el señor de Tacuba se queja y Cuauhtémoc expresa unas palabras como que
pues yo no estoy en un baño. Hay varias, ¿no? No estoy en un baño, no estoy en un lecho de rosas, y de hecho lo usamos nosotros ahora, ¿no? Cuando pensamos que alguien se está quejando y se está quejando de algo de lo que nosotros no estamos quejando, tendemos a decir, ¿sabes que yo estoy en un lecho de rosas o qué? ¿No? Entonces, Alfredo explica por qué podría haber dicho Cuauhtémoc estas palabras, pero además explica que tiene un sentido para alguien inmerso en la cosmovisión del pueblo mexica, de los nahuas de la época, que se refiere al baño de vapor, al calor que propone, que se siente ahí. Entonces, sí tiene una connotación cultural, pues, o sea, lo que pasa es que a lo mejor lo malentendimos. No voy a abundar mucho, como ven, son 2 páginas de la revista. Aquí sí les estoy enseñando el artículo completo, pero está, si pueden leerlo, de verdad lo van a disfrutar y les va a aclarar muchas cosas, y sobre todo, que eso a Alfredo siempre le interesó, les va a dar claves para ir a buscar por otro lado, ¿no? Hay una serie con que el hecho de que para la época prehispánica haya en realidad poca información sobre Cuauhtémoc. Una vez terminada, consumada la conquista, Cuauhtémoc no es que lo metieran en un calabozo y estuviera ahí encerrado, o sea, siguió teniendo presencia política importante. Eso va a ser fundamental para lo que sucede después con respecto a su muerte. Y hay una serie de documentos en los que se expresan en algunos asuntos políticos, económicos en que estuvo inmerso. Entre ellos son varios, no nada más uno ya es la ordenanza del señor Cuauhtémoc, y Salvador, como a modo de muestra, hizo un análisis de lo que contiene la ordenanza, que tiene que ver sobre todo con la organización del territorio, y es lo que publicamos aquí, ¿no? Como muestra de las fuentes que puede haber todavía para estudiar a Cuauhtémoc, que está lejos de haber sido estudiado totalmente, cabalmente, sobre todo ya en la época, en la época posterior a la caída de Tenochtitlan. Y bueno, luego viene, que es un poco lo que les voy a platicar en la segunda parte, vienen estos artículos cuya intención es mostrar por qué Cuauhtémoc llegó a convertirse en lo que ahora es, ¿no? El gran héroe nacional. Cómo en el transcurso, sobre todo del siglo XIX, aunque un poquito antes hay por ahí algunas cosas, se fue creando alrededor de él una visión determinada, como alguien muy heroico, el símbolo de la resistencia y todo esto, pero todo esto no se da nada más porque sí. O sea, Cuauhtémoc es considerado un héroe no nada más porque sea un héroe, que a lo mejor ni siquiera lo fue, uno nunca sabe con los héroes, de veras, sino porque fue una construcción ideológica, política, que era necesaria para las circunstancias de México en ese momento, ¿no? Que era un país que se estaba independizando de otro, que necesitaba contar con una conciencia nacional. Yo no soy muy amigo de los nacionalismos, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Necesitaba una figura, necesitaba un asidero ideológico para justificar la formación de México, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, que no de inmediato, poco a poco Cuauhtémoc se fue convirtiendo en el que tenía la mejor situación para convertirse en ese símbolo. Son las cosas que va dilucidando Salvador Rueda en este artículo, y un poco lo mismo que hace Antonio Saborit, que bueno, el propio título del artículo, ¿no? La construcción del electromigenio, es un poco lo que hace. Salvador lo hace un poco desde el punto de vista del asunto como les decía, del ambiente político, ¿no? Y Antonio se centra más en el asunto de cómo los historiadores fueron retomando la figura de Cuauhtémoc y cómo fueron adecuándola a lo que era necesario, ¿no? Pues que existe, ¿no? Yo no voy a calificar si es buena o mala, es un asunto de discusión, esa relación entre
la ciencia y el poder, ¿no? En la investigación y el uso político de la investigación. Yo creo que Cuauhtémoc es un buen ejemplo de eso. Y bueno, el artículo, digamos, todo este seminario, que estemos nosotros aquí, todo esto es porque se cumplieron 500 años de que Cuauhtémoc murió, ¿no? Entonces, pues ese era el tema principal. Y le tocó a Eduardo Matos, que llevaba mucho tiempo, lleva mucho tiempo metido en ese tema. En la propia revista ya le habíamos publicado algunas cosas al respecto. Y lo que hace aquí Eduardo es explicar pues, todas las circunstancias que condujeron a la muerte de Tlatoani, con información, pues, con toda la información que existe. Él da su opinión, pone, como ustedes ya deben de saber bastante bien, no hay consenso sobre la manera en que sucedieron las cosas. Hay polémicas sobre las razones para que se tomara la decisión que se tomó. Y aquí Eduardo pone todo sobre la mesa y bueno, pues cada quien que saque sus conclusiones y sobre todo que señala cosas que quedan por investigar, ¿no? Se sabe que Cuauhtémoc fue asesinado, bueno, fue ejecutado, perdón, es que no fue asesinado, fue ejecutado en un sitio llamado Zancanac, por los términos de Campeche y Tabasco, como se dice, ¿no? Y a finales del siglo pasado, o sea, de los 80 para acá, se descubrió un sitio muy grande en esa región, el que se llamaba, conocido como el Tigre, y se le exploró, ya se puede visitar. Es un sitio del posclásico, efectivamente, es un sitio enorme. Y como está en la región, como es grande, como es del postclásico, y como es mi opinión, y como conviene, pues, ¿qué tal que ese es Itzalcanac, ¿no? Entonces, ahora de hecho el sitio se llama el Tigre Itzalcanac, que está en Campeche, y se dice que ahí fue donde fue ejecutado Cuauhtémoc. La verdad es que son ganas de que sea el sitio, como puede ser que sea, como es muy posible que no lo sea, ¿no? Pero son esos asuntos de la necesidad de ocupar la investigación para fines concretos, ¿no? Imagínense que al final se logre convencer que en Zancanac, el Tigre, en Zancanac es donde murió Cuauhtémoc. Si eso se consolida, pues va a ser un centro de peregrinación, ¿no? Pero no sé qué tal. Que eso es un poco lo que sucede con Izcatiopan, que ahorita vamos a platicar de ello, ¿no? Pero bueno, Eduardo plantea todas esas cosas, pone los datos sobre la mesa, sí da su interpretación, pero lo deja abierto para que cada quien pues saque sus conclusiones y los que puedan o les toque, más o menos sepan que hay algunas líneas de investigación que están lejos de ser agotadas, ¿no? Ahora, en mi opinión, yo no sé qué tanto valga la pena saber exactamente dónde está el sitio donde murió Cuauhtémoc, pero bueno, eso ya es mi opinión. Y justo en esos términos del uso político que se da luego a la información histórica y arqueológica, y es un tema viejo, pero que sigue vigente y que ha evolucionado. Está el asunto de los huesos, de los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan, que en algún momento a mediados del siglo pasado llegó la noticia de que había un documento de que el Tlatoani había sido trasladado de Zancanac, de donde murió, a Izcatiopan, un pintoresco pueblito guerrerense, y que había sido enterrado en la iglesia, ¿no? Bueno, el INA mandó a una conocida arqueóloga, por cierto, quien hizo la primera edición de las cartas de Cortés aquí en México, o sea, de las cartas de relación, quien encontró e interpretó, yo creo que con mucho tino, dada la época, los famosos relieves de Chacachimbo en Morelos, quien excavó con Alfonso Caso y Montalbán. O sea, le estoy diciendo todo esto porque
un poquito se ha menospreciado la figura de doña Eulalia Guzmán, pero sí era una arqueóloga reconocida y con aportaciones. Eso no obsta para lo que pasó. Entonces, Elina la mandó a ver de qué se trataba y ella hizo algunos trabajos, vio los documentos, decidió excavar donde le decían que estaban los restos de Cuauhtémoc, lo hizo y en su opinión eran los restos de Cuauhtémoc, pero pues, no era tan fácil, ¿no? Se hizo una comisión que fue a ver de qué se trataba y determinó que doña Eulalia había hecho las cosas mal, que no eran los restos de Cuauhtémoc, que no tenía sustento. Se olvidó el asunto. Participó, se hizo una gran polémica que salió en todos los diarios y así, pero al final pues no hubo consenso sobre qué eran los huesos de Cuauhtémoc, y años después se insistió porque el gobernador de Guerrero quería tener pues un sitio, imagínense, tener el lugar donde se puede ir a venerar a Cuauhtémoc, no es cualquier cosa. Insistió, se volvió a hacer una comisión que volvió a revisar los datos y todavía fue más crítica del trabajo hecho por Eulalia Guzmán, ¿no? Yo creo que doña Eulalia, pues, por alguna razón, porque hacía arqueología, y hacía para los parámetros de la época con bastante eficiencia, por alguna razón no quiso reconocer que había habido pues, cosas extrañas, ¿no? Y que su procedimiento científico no había sido el adecuado. Pero bueno, con eso quedó. Pero los arqueólogos proponen y la gente dispone, ¿no? Y el caso es que hoy Iztaciopan es un sitio donde se va y se venera Cuauhtémoc, y la gente de Iztaciopan y de otros lados creen que ahí fueron a dar los huesos de Cuauhtémoc y que hubo arqueólogos que investigaron y demostraron que eran los huesos de Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, nada más, todo eso está en este artículo que les acabo de resumir. Y bueno, esa es la revista. Oigan, como estoy diciendo barbaridades, y como ustedes ya son medio expertos, porque yo su tiempito oyendo hablar de Cuauhtémoc, cuando quieran interrumpirme, con toda confianza, ¿eh? Bueno, entonces empecé diciéndole que yo no sé por qué mis amigos del Centro Mayor insisten en invitarme a sus conferencias y eso, y yo se los agradezco mucho. Y yo siempre les digo que sí, y vengo ya con unos relajos. Entonces, Patti me dijo que sí, pues, si venía y platicaba con ustedes, y yo le dije, no, pues sí. Y de repente, hace algunas semanas, me dijeron, te toca, y luego me dijeron, y te toca este tema. Y entonces, pues yo no sé si este era el tema que querían, porque ya no los vi. Entonces, preparé algo que, como editamos la revista y estuvimos asistiendo a algunas sesiones del seminario, pues tenía claro lo que trae la revista, y también un poquito claro, aunque si ellos no lo pusieron por alguna razón, sería lo que le podría haber faltado, ¿no? Algo que valdría la pena ahondar un poquito más. Y luego me pasan este título, que es El legado de Cuauhtémoc armando un rompecabezas. Yo que el armado del rompecabezas es saber qué se me ocurría decir, entonces fue lo que van a ver a continuación. Ahorita les enseñé la revista, el contenido de la revista, pero nosotros en su momento, cuando estábamos armando la revista, nos dimos cuenta de que eso faltaba. De hecho, lo que les voy a platicar ahorita, hubo una serie de conferencias en el Colegio Nacional, donde los conferencistas, que son los mismos autores, con frecuencia ponían imágenes como las que les voy a mostrar ahorita. Nada más que no estaba todo computado, no estaba presentado como un tema específico, ¿no? Entonces, cuando hicimos la edición de la revista, alguien que está ahí con el teléfono tomando nota de lo que estamos diciendo, que es la iconógrafa de la revista, propuso que hiciéramos un par de cuadros que fueran la presencia de Cuauhtémoc más allá de la información histórica que tenemos, ¿no? O sea, lo que dijimos que era la presencia de Cuauhtémoc en el imaginario colectivo, ¿no? En la medida que es un héroe, que es
pues muchos lo dicen, y por algo será que es el principal héroe de la época prehispánica. Y visto que somos un país que por nuestra propia historia tendemos a valorar lo prehispánico, pues tiene una presencia fuerte, ¿no? Pero esta presencia no nada más es anecdótica, sino que es consecuencia de una circunstancia y a su vez alimenta otras circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, alguien hizo este cuadro que llamamos Cuauhtémoc en el imaginario mexicano, que lo que muestra son varias presencias del héroe en todos lados, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo en detalle, ¿no? Desde en escultura cívica, en cuadros, en el arte, en la glorieta de Cuauhtémoc, que es un referente para todo Chilango, por ejemplo, en nombres de lugares públicos, en nombres de personas. Tenemos algunos Cuauhtémoc ilustres como Eugenio Cárdenas y otros que hoy día son innombrables, pero hay mucha gente que lleva el nombre de Cuauhtémoc. Entonces hicimos este resumen, bueno, hizo alguien. Aparecen, como vieron, en los billetes, en las estampillas postales, y ha sufrido una suerte de transformación. O sea, lo que implica la presencia de Cuauhtémoc en lo que llamamos el imaginario, que es la vida cotidiana, la vida social, pues, se ha ido modificando con el paso del tiempo, ¿no? Y es un poquito lo que les quiero platicar, a ver qué tal sale. Entonces, miren, por ejemplo, esta primera laminita es cómo se ha representado Cuauhtémoc a lo largo del tiempo, ¿no? No sé si se va a ver el cursor cuando lo te... Sí. Pero digamos, la de la izquierda es, pues, tal vez la primera representación de Cuauhtémoc que conocemos. De hecho, son dos personajes. Yo decidí que era este, pero puede ser el otro. Es una de las ilustraciones que está en el Códice Florentino, el famoso trabajo de Sahagún. Y luego ya en el siglo XVIII, XIX, Cuauhtémoc empezó a aparecer en un montón de lados en historias de México. Y bueno, se le representaba como lo ven aquí, ¿no? Esta sería la usanza indígena, porque eso lo hizo un tlacuilo, un dibujante indígena ya influenciado por las normas artísticas occidentales, pero de todos modos se tenía noción que así era la Tima, así era el Maxwell y esto. Y luego ven que ya aparece vestido como romano, ¿no? Ahorita vamos a ver otros cuadros así. El bronce que sigue es yo iba a decir Fernández Noroña, perdón. ¿Cómo se llama? Un escultor que ese sí, buena gente, el escultor que hizo esto. Ahorita me voy a acordar. Y la última es una recreación moderna del famoso Felipe Dávalos, un gran artista que con un estilo muy particular, pero sus dibujos tienen la virtud de que están muy bien documentados. O sea, él se hacía amigo de los arqueólogos, de los historiadores, y hacía estas representaciones que son fabulosas, pero todo está muy bien documentado, que esa es una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, Cuauhtémoc empezó a aparecer digamos que en la plástica del siglo XIX en España, y sobre todo en España, eso es curioso, y en México. Y vamos a ver ahí una temática. O sea, en España a lo que se alude es cuando se encuentra cuando se rinde a Cortés, o sea, o cuando Cortés lo captura, como lo quieran ver. Y es a lo que se alude en mucha de la obra que se hace en España, como en este caso, ¿no? Que lo que se muestra ahí es como Cuauhtémoc o se está entregando o ha sido capturado por Cortés, que está vestido a la usanza del siglo XVI, este Cortés español, con su armadura, sus zapatos y así.
Y Cuauhtémoc, salvo el detalle de que trae el mastla y la tilma puesta de cierta manera, pues trae hasta unas sandalias romanas, ¿no? Entonces son esos detallitos que la mujer que está ahí suplicando que trae también es un vestido romano, no son lo que se usaba en la época. Esta es otra versión, ¿no? Cuauhtémoc entregándose a Cortés y bueno, son recreaciones maravillosas estas, ¿no? Están llenas de cosas, pero la verdad que sí transmiten la idea, ¿no? de lo que debe haber sido ese momento, pues. Ahí en esa imagen, permítame interrumpir. No, sí, claro. Yo trabajo a un lado de la Conchita, visito escuelas ahí del barrio de Tepito, ¿no? De Tepito. Okay. Y entonces, en el lugar que atrapan a Cuauhtémoc, el 13 de agosto de 1521, ahí está ilustrado, bueno, hay una placa que dice que aquí fue atrapado el rey Cuauhtémoc, ¿sí? No dice Tlatuani, obviamente, y aquí nació la esclavitud. Y es un atrio actualmente de la Conchita, que antes era un sitio de paso muy frecuente para los danzantes. Pero la recreación es en tierra firme, pero a él lo atraparon en su embarcación. Claro, todas estas son reinterpretaciones, pues, o sea, es lo que le estaba diciendo, que se ve, por ejemplo, en los vestidos y ese tipo de cosas, o sea, no son representaciones de la realidad, entonces, ¿no? Sino son como lo ven, si se fijan, atrás tiene una estructura que no existe, pues, o sea, también los edificios no corresponden con la realidad, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos donde Cuauhtémoc está en Teotihuacán y en Xochicalco, no tiene que ver. Yo no conocía este sitio que estás mencionando, hasta hace poco alguien me lo platicó. Y bueno, pues ya habrá que ver si de veras es ahí todo, pero bueno, si la gente dice que ahí sucedió y tienen ya una tradición alrededor, es también indicativo de algo, ¿no? Entonces, un poquito como ahorita vamos a platicar de Izcatiopan, que acabo de ser muy crítico, pero también tiene su chiste. Maestro, sí, sobre el comentario que hace tu compañero, también el Bernal Díaz dice que una cosa es que lo capturó en la balsa y otra cosa que lo vieron donde estaba Cortés. Como lo narra Bernal Díaz, dice que como va avanzando la conquista, va avanzando Cortés. Cuando lo captura Holguín, el que lo quiere llevar ante Cortés es Pedro de Alvarado. Dice, hay una disputa ahí. Entonces, quiero pensar que ese lugar de la tierra es donde llega Cortés a ese punto más cercano, porque Pedro de Alvarado también estaba en un bergantín, junto con Holguín. Puede ser ese lugar donde lo llevan a tierra firme, más no el lugar del lago, pues eso sería, como decir Pantitlán, no sé dónde estaba propiamente el ojo de agua. La crónica dice que de hecho lo capturan en la embarcación y lo llevan. No, por eso, pero cuando lo llevan a tierra, quiero pensar, puede ser, que es donde llega Cortés, que en tierra firme, hay que averiguar bien eso, ser, pero como también hace sentido que por ahí, si entiendo bien, donde me han dicho que está este lugar, es cerca de la lagunilla. O sea que estaba en las orillas, pues, del lago, pues. Seguramente es en la iglesia de Santana, que está en Peralvillo y Matamoros, la tierra firme, porque ahí abajo de la iglesia está el teocalli principal de toda esta zona de la lagunilla, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso es lo que yo... Y además, en línea recta de poniente a oriente, pues es lógico que venía de Tlatelolco, porque fue el último sitio. Claro, venía navegando. Ahí no estaban. Y ahí y coincide, ¿no? Así es. Me encanta que me interrumpan, así que espero que lo sigan haciendo. Y bueno, le estoy dando nada más así una pasadita del universo, que es vastísimo, de representaciones, de cosas, de impacto
presencia de Cuauhtémoc en distintos ámbitos, ¿no? Y este es son los dibujos publicados pues a principios del siglo XX de un ilustrador que se llamaba Keith Henderson, que si los ven son de estilo, pues, ¿qué diremos? Art Nouveau, Art Deco, y forman parte de una edición de la muy famosa y por mucho tiempo considerada la mejor fuente, que no sabemos que no lo es tanto, de William Prescott sobre la conquista de México. Pero es que es una visión muy particular y la verdad que está bastante bien hecha, ¿no? De izquierda a derecha, este es Cuauhtémoc tocando un instrumento para convocar, antes de ser nombrado Tlatoani, para convocar al ejército mexica a congregarse para cercar a Cortés, ¿no? Esta otra es como lo están pues, nombrando Tlatoani, ¿no? Son, como decimos, las interpretaciones, ¿no? Le está poniendo la corona al estilo como si fuera Napoleón, cosa que no, ¿no? Pero la verdad son bellísimas. Yo llegué a estas ilustraciones porque un día Alfredo López Austin me preguntó si las conocía, que estábamos preparando algún artículo, y le dije que no, y en la tarde ya se había tomado el trabajo de escanearlas de la edición que él tenía y me las había mandado. Entonces, no solo están padrísimas, sino que tienen ahí un valor, ¿no? Aquí ven la tortura de Cuauhtémoc. Tiene cosas interesantes, aparte del estilo que es muy bonito. Pues, por ejemplo, el artista hace ver que si ven ahí está el sacerdote, ¿no? Está dando fe, está permitiendo ese acto de barbarie, ¿no? Que es también. ¿Cómo se llama el artista? Keith Henderson. Y la muerte de Cuauhtémoc, que como saben, se dice que fue colgado, ¿no? Vale mucho la pena, búsquenlo. Tiene estampas de todo, desde que llegan los españoles, bueno, desde un poquito de cómo estaban las cosas aquí en Tenochtitlan, llegan los españoles, hasta la muerte de Cuauhtémoc y todos esos acontecimientos posteriores. La verdad son maravillosos. Perdón. Sí, dime. En cuanto a la primera ilustración de la extrema izquierda, que decía que Cuauhtémoc tiene un instrumento para llamar a sus huestes, perdón, como no alcanzo a ver, no sé si es, o sea, yo siempre he pensado que el caracol y el tambor es un caracol. Se llamaban los ejércitos, pero no alcanzo a ver si es uno u otro más. Es un caracol. Un caracol. Hay que considerar que eso es lo que dice William Prescott, el historiador, y luego lo que interpreta Keith Henderson. Pero sí se utilizaban caracolas para ser llamados, claro. Gracias, es que no alcanzaba a ver. Sí. Pensé que era algo así como, perdón, pero una marina, no sé, No. Pues, véngase para acá, aquí hay lugar de... La Yola está muy mal. Oiga, maestro, pero esa edición que usted dice es una inglesa, porque la que está aquí en México es el puro texto. Pregunto para conseguirla, porque yo tengo dos tomos diferentes. De hecho, la socorrida que está bastante bien hecha es la de Editorial Porrúa. Ajá, pero no tiene eso. No viene esto. No. Es una cosa interesante la historia de la conquista de México, porque, por ejemplo, está esta edición, y hay una edición con ilustraciones de Miguel Covarrubias, que hemos usado en algunas ocasiones, también bastante buenas, o sea, porque mucho tiempo fue lo mejor que había, era el gran resumen sobre el asunto, estaba bastante bien hecho, tuvo mucha influencia, lo menciona incluso Saborita en su artículo de la revista. Y bueno, la conquista es un tema que como relato de aventuras pues es apasionante, ¿no? Entonces a mí no me extraña que haya llamado la atención de tantos artistas para recrear lo que se está contando ahí, ¿no? Entonces
Yo que es un tema del propio rastrear las ediciones de la historia de la conquista de México de Prescott para ver quién la ilustró y cómo. Pero la de Porrúa vale la pena, o sea, Sí, está vale bien la hecha, pena. está bien hecha, no tiene ratas, está bien explicada, está bien dispuesta, es una edición bastante. Hay lo malo es que no se analiza a la gente que mucho de eso, el enfoque, sobre todo el enfoque, y algunos datos pues ya están rebasados, ¿no? Además se recopiló información, Sí. ¿no? Al final fue de varios, no creo que quién se escribió para pedir la información, y además creo que era ciego. Y, pues, Sí, o sea, es una inventa así como la del Gary Jennings de Sangre Azteca, que ni es historiador, es un periodista que ni se le ocurrió, pum, pum, y resultó ser un bestseller de algo que no es inexacto, ¿no? Sí, exacto. Exactamente, exacto. ¿No? Bueno, y ya que estamos viendo, este es el famosísimo cuadro de la captura de la tortura de Cuauhtémoc, que está aquí en el Munal, aquí en la calle de Tacuba. Es impresionante. O sea, los asuntos de la vida de Cuauhtémoc fueron con más allá de lo que puedan representar o no, en términos de que si nos hace, es nuestro héroe que nos defendió, y lo que ustedes me quieran decir con respecto a este uso nacionalista de su imagen. Pero como les decía, los asuntos de la conquista son, si uno los ve así llanamente, son apasionantes, es la gran aventura. Dice Arturo Pérez Reverte, un escritor español bastante conocido, que la más grande novela de aventuras que se ha escrito en español es la historia de Bernal Díaz de Castillo. De hecho, él tiene un librito pequeño azul. Sí, tiene una... No me acuerdo cómo se llama, pero él lo hizo. Sí. Y precisamente una escena de la conquista. Que narra una escena de la conquista desde su peculiar punto de vista, pero está bonito, pues vale la pena. Entonces, a mí no me extraña que todos estos artistas expresen con tanta intensidad los acontecimientos, ¿no? Porque el que ha visto este cuadro en vivo, si no lo han hecho, vayan de ese rato, sí te transmite el asunto, pues, o sea, la injusticia, el sufrimiento. Y a mí no me gusta calificar a Cuauhtémoc como que gran hombre, pero sí tenía una interés que era propia de la manera en que había sido educado, ¿no? Entonces, este cuadro, por ejemplo, en particular, por eso quise platicárselos, yo creo que transmite esas sensaciones, ¿no? Y bueno, con el movimiento de los muralistas, como se le dice, de las primeras décadas del siglo XX, que una de sus intenciones principales era la educación del pueblo, era el apego al nacionalismo. Es una época que otra vuelta a México le sucede mucho eso, otra época en que necesitamos una reformación nacional. Acaba de pasar la revolución, necesitamos volvernos a congregar como nación. Pues el muralismo, una de sus intenciones es eso, pues, y por eso era un arte público que era para ser visto por todo el mundo. Y muchos de sus temas tienen que ver con la historia del país. Y el gran tema es el de la conquista, porque pues, es como el nacimiento, pues, propiamente de México, ¿no? Y dentro de ese tema de la conquista, otro gran tema es Cuauhtémoc, o sea, la resistencia heroica, la conformación de una identidad y todo esto. Y bueno, aquel cuadro que vimos ahorita del Museo Nacional de Arte es un cuadro de finales del siglo XIX. ¿Sí, Judith? Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, y es todo un concurso, que se hace un concurso para pintar episodios nacionales, y bueno, este es uno de ellos. Y tiene una intención determinada y una visión y todo, pero con los muralistas esa visión se transforma. O sea,
a lo que voy es que este cuadro de Siqueiros, que es uno de los muralistas, está en el Palacio de Bellas Artes, también son maravillosos. Y no solo están estos de tema que tienen que ver con la historia prehispánica o el momento de la conquista cívica. Hay otros murales ahí que vale mucho la pena ver. También hace énfasis en el asunto de que fue injusto, que la conquista fue un abuso por parte de los españoles. Una idea que persiste mucho aún, ¿no? Que es debatible, que valdría mucho la pena que la discutiéramos, que la ponderáramos. Y este asunto de que hay un opresor, que Siqueiros, Orozco en menor medida y Rivera comparten, son de hecho comunistas, que Siqueiros, o sea, tienen esta idea de la lucha de clases y todo esto, y yo creo que eso lo transmite Siqueiros en este cuadro, que es terrible, también es terrible, o sea, cómo el arte puede tomar un tema tan tremendo y hacer algo que estéticamente es bello, pero el tema es terrible, el tratamiento es muy fuerte. Yo adoro los perros, o sea, mi perro duerme junto a mí, y ese me da miedo, o sea, por todo lo que está expresando, ¿no? Está lleno de detalles, a más de la estética, la manera en que se le están quemando los pies pues es fuera de proporción, ¿no? Y tiene este otro que se llama Apoteosis de Cuauhtémoc, o sea, como que Cuauhtémoc al final de alguna manera vence, ¿no? Es un cuadro, fíjense cómo Cuauhtémoc termina vestido como un soldado español y está venciendo al centauro. O sea, una de las cosas que más asombraron a los mexicas es los caballos y como estos hombres venían en ellos, y por ahí hasta hay alguna alusión de que pensaban en algún principio que pensaban que era un solo ser y todo esto, ¿no? Y Cuauhtémoc vence al centauro. Es que la obra de Siqueiros es impresionante. Bueno, y fíjense que curiosamente yo no conocía esto. En el Tecpan de Tlatelolco hay un mural que pintó Siqueiros para una casa en la colonia Roma en algún momento, y que fue luego trasladado a Tlatelolco, y se llama Cuauhtémoc contra el mito, donde es como una variante de la apoteosis de Cuauhtémoc, ¿no? Está Cuauhtémoc derrotando a un centauro que representa a los españoles, a las fuerzas españolas. Y aquí un detalle que quiero llamar la atención es, aquí está una de las serpientes del templo de Quetzalcóatl de Teotihuacán, ¿no? Sabemos bien, por lo menos Rivera, que era amigo de los arqueólogos, de los historiadores de la época, y sus cuadros están muy bien documentados en cuanto a los datos, ¿no? Y Siqueiros no fue a la clase y puso algo de Teotihuacán con relación a Cuauhtémoc. Esto lo traigo a colación porque sigue sucediendo. El símbolo del sexenio pasado, que todo el rollo era la conmemoración de la caída de Tenochtitlan, de la independencia y todo eso, pues era una serpiente de Teotihuacán, y se la atribuyen al Templo Mayor con una tranquilidad, pero viene de siempre, ¿eh? Y ahorita vamos a ver unas fotogramas de películas que también van a ver un poquito lo mismo. Bueno, este es Juan O'Gorman, un arquitecto muy destacado, muy conocido, pintor, escultor. Él hizo los mosaicos que decoran la Biblioteca Central de la UNAM, entre otras muchas cosas. También tiene ¿cómo se llama? La Casa Estudio de Diego Rivera en San Ángel, en San Miguel. Es obra de él, que es muy interesante. También les recomiendo que la visiten.
y hacía estos mosaicos, hizo les decía lo de la Biblioteca Central de la UNAM, hizo los murales de la Secretaría, ya desaparecido el edificio de la SCOP, que afortunadamente alguien tuvo el tino de procurar que se rescaten, a ver ahora dónde los van a poner, pero bueno. Y tiene esta curiosidad que es un mural que está en un hotel en Tasco, Guerrero, que tituló A nuestro rey señor Cuauhtémoc, ¿no? Lo hizo en los años 50, él fue muy activo en esas épocas, en los 50 y en los 60, que está dedicado a Cuauhtémoc, ¿no? La verdad es que está bastante bello, pero a lo que hay que añadir el hecho curioso es que Izcatiopan está bien cerquita de Tasco, ¿no? Alguien lo sabrá y ya lo averiguaremos. Si no, eso tuvo que ver con que fuera y pusiera esto ahí, ¿no? El reconocido Juan Oborno. Y bueno, Diego Rivera, hablando de muralistas, pues Diego Rivera es el que más hizo. A mí en lo personal es el que más me gusta de los tres muralistas, y sobre todo en función de la alusión a momentos históricos, ¿no? Como les decía que Siqueiros no fue a la clase de cronología arquitectónica, Diego Rivera era amigo, bueno, él tuvo el mal tino de ser coleccionista, y todos sabemos que el coleccionismo lo único que propicia es la destrucción del patrimonio, pero bueno, él era un enamorado de la arqueología, pero además tuvo el tino para hacer sus murales, de acercarse a los arqueólogos del momento, ¿no? Él iba y preguntaba, y principalmente Alfonso Caso, que es el arqueólogo que entre otras cosas exploró Monte Albán y encontró la famosa tumba 7, él lo asesoraba. Dicen por ahí que una de las mejores bibliotecas de arte prehispánico de la época era la que poseía Rivera, ¿no? Y bueno, la obra, digamos, magna en ese sentido está aquí en el Palacio Nacional. El Palacio Nacional está para allá. Para allá, a su lado izquierdo. Lado izquierdo. Está en el Palacio, no sé si se siga dejando entrar, porque antes era realmente al servicio del pueblo, uno entraba y se metía. ¿Sí siguen dejando entrar? Pero ya son visitas. A las 3 de la tarde, pero están bien programadas. Sí, ya no es como... una lástima, porque uno tenía ganas de tranquilizarse, de recrearse la vista, de sentirse orgulloso de ser mexicano, que luego hace falta. Y te metías al Palacio Nacional y veías los murales, ¿no? ¿Perdón? Que se puede ir al Museo Vivo del Muralismo, que te acaban de... Que es el nuevo, ¿verdad? Sí. La serie. Rivera siempre es refrescante, ¿no? Siempre, o sea, afortunadamente contamos con Rivera en este país. Y bueno, él hizo los murales del Palacio Nacional, y otro gran proyecto en términos de construcción histórica que tuvo fue en el Palacio de Cortés de Cuernavaca, justo el Palacio de Cortés, ¿no? Murales que se dañaron ahora con el sismo del 2017, y con muchos trabajos y todo, ya los estabilizaron, ya se pueden ver bien otra vuelta, ya están mejorados. Y de ahí son estas grisallas, o sea, él hace o estas zonas no estas zonas de ahí, que son estos como bocetos, que les dicen grisallas, que son como bocetos en piedra, pues, que acompañan abajo de los murales. Hay también aquí en el Palacio Nacional, y representan la batalla de Tenochtitlan, y le estoy señalando como si estuvieran viendo lo que yo, la batalla de Tenochtitlan, el tormento, no sé si se alcanza a ver bien, yo creo que sí. Sí. Todo con el estilo de Rivera, que es maravilloso, y la muerte de Cuauhtémoc, ¿no? Que lo dibuja como que lo colgaron en los pies. Aquí, esto es del Palacio Nacional, es la parte donde se representa la historia de México. Aquí está el logo de la Fundación de Tenochtitlan, que
no traigo foto, pero por ejemplo, esto está claramente inspirado en una pieza que se conoce como el Teocari de la Guerra Sagrada. Y aquí está Cuauhtémoc, aquí está trae este estandarte que lo está identificando, ¿no? Como el águila que va descendiendo, y iba a decir que va cayendo. Me tengo que acostumbrar. Y bueno, hasta la pusieron aquí en la exposición, ¿no? Es la famosísima imagen de Cuauhtémoc por Jesús Ceguera. Jesús de la Aldea. Que él hizo montones de ilustraciones que también están en nuestro imaginario, la leyenda de los volcanes, pero bueno, lo que se les ocurra, y que es muy popular, era muy popular porque era para los calendarios, y las charolas, exactamente. Los cigarros, los cerillos también. Todo eso aparecía, era uno de varios que hacían ese tipo de presentaciones. El Museo Sumaya tiene una muy buena colección de hecho aquí está esta imagen del Museo Sumaya. Pero en Plaza Loreto, ¿no? ¿A Plaza Loreto? Plaza Loreto. En Plaza Loreto, sí. Es que también es el Sumaya, sí, perdón, pero sí están en Plaza Loreto, tienes toda la razón. Y bueno, esta era parte de los calendarios, es que era como un círculo virtuoso, ¿no? Era así estas cosas con su particular visión de las cosas, pero si algo era popular realmente era esto, porque todavía a mí me acaban de regalar el calendario 2025 en la tiendita de la esquina, ¿no? Pero era muy frecuente que era una gran costumbre que te regalaran tiempo, ¿no? Te daban tu calendario que venía con esto, o si era el de taller mecánico, venía con una muchacha en bikini. Y es muy popular este imagen de Cuauhtémoc. Nosotros hicimos un número de tatuajes y de manera natural pusimos esta imagen en la portada. Y bueno, el número voló, y yo siempre he dicho que es por la portada, no porque estuviera muy, muy bien hecho. Y este de acá es de Chávez Morado. De José Chávez Morado. Este está en el Museo Nacional de Antropología. Es la visión del gran José Chávez Morado sobre Cuauhtémoc. Pero aquí lo que quiero destacar es que el Museo Nacional de Antropología tiene muchas obras de arte, mucho. Es una colección muy importante, también poco conocida, que alguien en algún momento tendrá que estudiar bien y difundirla bien. Pero la parte prehispánica, pues a lo que hace alusiones a las sociedades, a los eventos, a los procesos, porque es el tipo de información con que contamos, es difícil personalizar. Bueno, están las estelas mayas que ahora ya leen el nombre de quien está representado, sabemos cuándo murió, cuándo nació, pero poco escapa a nuestro código. El único personaje de nuestra historia en las salas de abajo que tiene un retrato es Cuauhtémoc. O sea, y está puesto así como que dices, pues este es el altar de Cuauhtémoc, ¿o qué? O sea, los arqueólogos, como se habrán dado cuenta, somos muy críticos con el uso que se hace de los símbolos, ¿no? Pero ahí les ganó. O sea, mandaron a hacer un retrato de Cuauhtémoc y lo pusieron en sus paredes y ya nada faltaba que le pusieran la veladora, ¿no? Eso es muy interesante, es muy curioso. Y bueno, no solo en la pintura está la presencia de Cuauhtémoc. La presencia se empieza a dar sobre todo a partir del siglo XIX, como bien explican Salvador y Salvador Rueda y Antonio Saborín. Y se hacen incluso obras de teatro y óperas. No sé bien a qué época pertenece la ópera que cantaron ahora en los Generales de Estado, pero me imagino que debe ser de por ahí. No. El siglo XIX, ¿verdad? Y bueno, hay por ejemplo, este es muy curioso, se los quise compartir, que es de un señor que se llama Pi Inargal, que es un español. En 1887 se colocó la estatua de Cuauhtémoc, que está, pues, la famosa estatua de Cuauhtémoc, la de la Glorieta.
Y de ahí se empezaron a hacer varias cosas, o sea, como que, bueno, el mero hecho de que se colocara la estatua, que se mandara a hacer y se colocara ahí en esa posición privilegiada, indicaba que ya había una tendencia a revalorar a Cuauhtémoc y a darle un lugar especial en nuestra historia, ¿no? Entonces, entre las cosas que sucedieron es que se hicieron obras de teatro, se hicieron óperas, hay algunos opúsculos, dicen que son textos pequeños. Y a mí me llama mucho la atención porque este hombre se está dirigiendo a un español y le está diciendo que al final tuvieron que reconocer a un azteca, les dicen en la época, ya sabemos que no son aztecas, a un azteca, y ponerle la estatua, ¿no? Y es un diálogo, y entonces está peleando Cuauhtémoc con Cortés, o sea, lo que está haciendo, y lo más curioso es que al final le termina diciendo, tiene cosas curiosas como que muchas de las cosas que pensamos que son inexactitudes sobre nuestra historia, por ejemplo, se dice que Cortés vino y conquistó México con 300 soldados, ¿no? Y luego sale el especialista y dice, no, es que eran esos tantos soldados, o 400 o 500, lo que sea, pero porque estaban aliados con miles de indígenas, ¿no? Y uno piensa que eso es, de repente como que dices, bueno, es que eso es producto de las nuevas investigaciones, pero estamos enterándonos de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en este librito eso dice, es que Cortés llegó yo me alié con los indígenas de Tlaxcala y venimos y ganamos y todo eso, ¿no? Entonces, se deja ver que a veces los hechos se imponen en las interpretaciones, ¿no? Tiene hasta este librito tiene hasta esta obrita tiene hasta un sentido irónico porque al final ya Cortés desesperado empieza a decir a Cuauhtémoc que no tiene razón, que vinieron y casi que nos pusieron en orden, nos enseñaron a no hacer sacrificios y todo eso, y le dice Cuauhtémoc para terminar, bueno, pues la estatua la pusieron los cristianos, ¿eh? Entonces tiene cositas muy interesantes, ¿no? También a principios de siglo, que es lo que les estoy enseñando, se hacían representaciones donde ya Cuauhtémoc era el personaje principal de la historia, ¿no? Esta que se puso en el teatro principal en 1900 es Cuauhtémoc, pues, es Cuauhtémoc el personaje. Es una lástima que no se ve muy bien. Y bueno, el cine. A ver, aquí hay que considerar que el tema el cine Cuauhtémoc tiene presencia, pero es así, casi que ahorita les voy a decir cuáles son que están dedicados a Cuauhtémoc. Pero lo que hay que considerar es que se hacen obras de cine, se hacen películas que abordan la conquista, abordan la historia prehispánica y la conquista, y lo hacen desde una perspectiva particular, ¿no? El que vio la película en ese momento, pues recibió un mensaje, lo entendió de una manera, lo procesó como mejor le convenía. Pero ahora lo que toca tantos años después, a veces más de 100 años después, lo que podemos ver nosotros, además de divertirnos, entretenernos con las películas, porque Cantinflas sigue siendo Cantinflas, lo que vemos allí es la manera en que se veían los temas en ese momento, cuáles eran las concepciones que se tenían sobre determinados asuntos, en este caso sobre lo prehispánico, sobre los mexicas, sobre la conquista, ¿no? Y el signo de la muerte es un excelente ejemplo, ¿no? Cantinflas ahí está cagando la piedra del sol cuando todavía estaba, si el palacio está allá, por allá está el Museo Nacional, ahora el Museo de las Culturas. Él es un guía del Museo Nacional que hace unas explicaciones que ya quisieran muchos arqueólogos ahorita. Y lo que se ve aquí es que el arqueólogo, el director del museo, sin aludir a nadie, está bien loco. Entonces, a la vez que es el director del museo, dirige una secta que quiere revivir la grandeza de los aztecas y se dedican a secuestrar chicas y uno que otro despistado para sacrificarlos y
y Cantinflas con un detective también medio atarantado, que es Bedel, si no me equivoco, resuelve el asunto, ¿no? Pero vean lo que se piensa, pues, ¿no? De los aztecas, que son nada más, estoy usando la palabra aztecas a propósito porque es la que se usaba en la época, que nada más están haciendo sacrificios y ese tipo de cosas, ¿no? A Cuauhtémoc le quemaron los pies, lo torturaron para sacarle la verdad sobre dónde estaba el supuesto tesoro de Moctezuma, ¿no? Y bueno, eso se quedó en la imaginación de la gente, ¿no? Entonces, de películas que hacen alusión al tesoro de Moctezuma hay varias. Una de ellas es esta que es El Santo, que con la ayuda de Jorge Rivero. Los que tengan mi edad me están entendiendo, nosotros el Santo, Toshiro Mifune, que es un gran actor japonés que hizo grandes películas aquí, por cierto. Ahí es el malo y anda robando, ya sabe dónde está el tesoro y se lo va a robar y todo eso. Y el Santo, pues como tiene que ser, lo impide a punta de guamazos. Pero tiene cosas curiosas como que Tenochtitlan es Teotihuacán y la tranquilidad con que el santo se sube a las pirámides. Ahorita si ustedes van a las pirámides del Sol no los dejan acercarse y el santo subió hasta un coche y todo, pero bueno, esas son las cosas, ¿no? Y propiamente de la conquista, o sea, no interpretaciones del pasado prehispánico como las dos que les enseñé, que son muchísimas, en arqueología publicamos un especial hace unos años sobre el cine de arqueología, donde viene todo el recuento de esas películas. En lo personal es el número que más he disfrutado. También déjenme compartirles que es el que menos ha vendido, así que si quieren contribuir, pues lo pueden adquirir, ya está barato. Bueno, esas películas aluden, digamos, a lo prehispánico, pero al momento de la conquista hay algunas que van precisamente sobre eso. Y hay una película, curiosamente, tal vez la única dedicada a Cuauhtémoc, expresamente, que fue hecha en 1918. Se llamaba Cuauhtémoc, la película, Historia sin el mundo. Y estaba tan mal hecha, pero tan mal hecha, que Manuel Gamio, que por aquel entonces era el arqueólogo, el mero arqueólogo, sigue siendo, aquí afuera la plaza se llama Plaza Manuel Gamio, pues como que no le gustó la idea y entonces de tantas cosas que tenía de inexactitudes, que él iba a hacer su propia película que se llamaba Tlahuicole o Tlahuiloque. Al de Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala. Esa, y hizo el guión y todo para hacer la película. Yo llevo mucho tiempo rastreándola. Hay quien me dice que sí existe, que sí se filmó algo, y hay quien dice que se quedó en el proyecto, ¿no? Bueno, si aparece algún día algo, los mantendré informados. ¿Cómo se llama la película? Disculpe. Tlahuicole. Es de Manuel Gamio. O sea, hay registro de todo el asunto sobre la película, pero yo no la he visto. Luego, por la misma época, Miguel Contreras hizo una película que se llamaba De raza azteca. Lo que tenían estas en común es que exaltaba, pues, o sea, se trataba de exaltar a la parte indígena, ¿no? Digo, ya el puro título lo anuncia, ¿no? De raza azteca. Este fotograma de aquí abajo, donde está el cursor, es de una película que se llamó Nezahualcóyotl. Estas se las puse para que vean que no nada más Cuauhtémoc llamaba la atención, porque ahorita Cuauhtémoc anda muy presumido de que son sus 500 años, ¿sí? Pero hay otros personajes que han llamado mucho la atención, entre ellos Nezahualcóyotl, que el rey poeta, es muy popular sus libros, y bueno, tiene un aura así de gran sabio, ¿no? Entonces, en su momento, esto fue como por 1930, ya en cine sonoro se hizo una película que se llamaba Nezahualcóyotl, que de lo que nada más tenemos fotogramas, porque se incendió donde estaba y se perdió, ¿no? Pero vean nada más que
siempre hay un motivo de la pirámide del Sol atrás del gobernante en cuestión, ¿no? Sí. O sea, y andan con los penachotes esos que me imagino que uno no podía moverse más que durante la ceremonia, pero aquí los traían para todo, ¿no? Entonces, son lo que nos indican es cómo se veía el asunto, ¿no? Y bueno, también es interesante ver cómo lo vemos ahora, ¿no? Y curiosamente, una de las temáticas a la que está asociada la conquista de México en el cine tiene que ver con las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Entonces, hay varias películas que el tema central son las apariciones de la Virgen, pero que para darle contexto hablan de la conquista. Eso es como un binomio, ¿no? Estamos en Semana Santa próximamente. La semana que entra, en su canal favorito de confianza, les van a poner las rosas del milagro. Y ahí sale la conquista y cómo aparece la Virgen, pero siempre están relacionadas. Y entonces este fotograma donde están ahí unos españoles gandallas pues, asustando a las pobres señoras, se llama Tepeyac, es la primera que hace este tratamiento del tema, ¿no? Y esta se las puse, que se llama La Virgen de Guadalupe. Esa ya es más reciente, es de los años 70. Tiene varias cosas curiosas. Una, el personaje principal se llama Temotzi, o sea, en clara alusión a Cuauhtémoc, y es un personaje cuya esencia protagónica es que resiste a los españoles, y los españoles andan ahí muy desesperados buscándolo para atraparlo, y se roba a la hija del virrey, que es una güerita, y terminan enamorándose, y todo el relajo es alrededor de eso. Al final termina regresando a la hija y aceptando la religión, porque de eso se trata, que lo convence la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces Temotzi, que la película fue filmada, esa es otra cosa muy interesante, los escenarios. Ahorita les decía de Siqueiros poniendo a Teotihuacán con Cuauhtémoc, frecuentemente Teotihuacán, Xochicalco son sitios que tienen una temporalidad determinada, y los cineastas agarran y los ponen, y ahí estuvo Cortés, ¿no? Benito Juárez visitó Montalbán, por ejemplo. Hay la película, la biografía de Benito Juárez. Benito Juárez va y recorre Montalbán, que se exploró pues unos 80 años después de que murió, yo creo, no menos 60, pero bueno. O sea, son esos anacronismos, ¿no? Bueno, esta película está filmada, y eso es algo muy interesante, en Nahuacali, en el Museo de Diego Rivera, que tiene como apariencia prehispánica, hecho diseñado por O'Gorman, por cierto, ¿no? Y Temotzi, el alter ego de nuestro Cuauhtémoc, es nada más y nada menos que Valentín Trujillo, que queremos a Valentín Trujillo, ¿no? Es Silvestre Stallone allá, y acá es Valentín Trujillo. Bueno, ahí. ¿Cómo se dice? La exclamación demuestra que yo tengo razón. Bueno, más era porque su papá era director de cine y, bueno, sí. O sea, cada película que hacía el papá, él era el protagonista. Muere el papá y él empieza a hacer cine, en Trujillo, ¿no? Y bueno, el último que hizo fue producir El Rojo Amanecer, que es una de las grandes películas que trabajamos. Ya me voy a apurar, ya les estoy contando puras. Bueno, esto está aquí en la exposición, que es la Biblioteca del Niño Mexicano. Pusieron ustedes unas portadas. Yo nada más se las quería mostrar. Bueno, estos libritos son muy interesantes porque no solo reflejan lo que se está pensando sobre Cuauhtémoc, muestran un poquito la evolución y la manera que se está, porque con que Cuauhtémoc se ha visto desde el siglo XIX hasta ahora como un héroe, sí ha habido una evolución en la manera que lo vemos, ¿no? Yo creo que ahorita, con motivo de los 500 años y todo lo que se está haciendo alrededor, un poquito se va a transformar otra vuelta la percepción, ¿no? Y estos libritos no solo muestran eso, sino que son un intento, tal vez el más temprano que yo conozca, de difundir estos valores hacia la niñez. Claro, es otra época,
lo único que tiene ilustrado, me corriges, en estos términos es la portada. Anteriores creo que traen por ahí una que otra viñeta, pero son como inusuales, ¿no? Pero bueno, se inscriben en esta corriente y curiosamente algunos tocan temas que ya luego no son tan recurrentes, ¿no? Por ejemplo, el juramento de Cuauhtémoc, que ahorita les enseñaba la ilustración de Keith Henderson cuando están coronando al estilo Napoleón, pues nada más se dice, y lo nombraron Tlatoani y ya, y no se abunda sobre el asunto, y aquí como que te platica más, claro, no todo lo que dice es cierto, muchas cosas están inventado, es literatura al final, ¿no? Pero bueno, esto yo se los quise poner porque está en la exposición y porque quería unirlo con otra cosa que he estado viendo últimamente y que a mí me llama mucho la atención y me divierte, que son los cómics. México, bueno, el cómic es una cosa mundial, pues, que se dio a partir del siglo XX y cada país tiene su propia tradición de cómics y todo esto. Pero en México se dio un fenómeno, que aquí hubo una editorial que fue capaz de producir en español, en un español homogéneo, digamos, para toda América Latina, y entonces desde aquí se hacían las traducciones de los cómics estadounidenses, que es la tradición más fuerte, su chiste. Se hacían las traducciones, pero en un lenguaje tal que lo podía entender lo mismo alguien de México que de Argentina, y entonces de aquí se distribuía todo. Entonces era un gran imperio. Ahora los impresos estamos asistiendo, nos va a tocar ver su extinción, estamos en eso. Pero en un momento será el medio principal, ¿no? Y los cómics eran la manera en que uno se entretenía y pronto uno se informaba. Sí hay cómics de tipo, digamos, informativo, de corte cultural en muchos países, pero la tradición que surgió desde Editorial Novaro, que es la editorial que me estoy refiriendo principalmente, aunque hay otras, la verdad es que es un fenómeno único de México, ¿no? Y había series como Epopeya, como Aventuras de la Vida Real, como Grandes Viajes, Vidas Ejemplares, que es una cosa muy extraña, y Vidas Ilustres. Y entonces, como se hacía, el mercado era latinoamericano y mexicano principalmente, en las Vidas Ilustres se incluían números dedicados a personajes destacados, ¿no? Este cómic es de 1960 y bueno, el personaje es Cuauhtémoc. Hago énfasis en el año porque la verdad que salvo esas cositas que ven ahí como raras de la reconstrucción de Tenochtitlan le daría el ataque a Barrera, ¿no? Trae un discurso que ahora que lo revisé para darles esta plática, ya me acordaba yo que así era. Trae un discurso, la verdad, parece que leyó el número de arqueología e hizo el resumen del Cenobio, ¿no? Es algo que hay que explicarse, ¿no? Porque dice justo lo que les he estado comentando, que Cuauhtémoc era un miembro de la élite, que se educó de una manera determinada, que llegó porque había una circunstancia, pero que tenía las condiciones para hacer, que explica las dos posiciones sobre la manera en que fue muerto Cuauhtémoc, porque se tomaron esas decisiones. O sea, es una curiosidad, ¿eh? Y bueno, de Vidas Ilustres, para decirles, hay de personajes mexicanos está también Zahualcóyotl, por ejemplo, de personajes de la época prehispánica, y yo no sé por qué Tlacaele. Hay que ver lo que lee la gente y luego anda haciendo sus dibujitos, ¿no? Y bueno, hay un montón ya, pues, hay un cómic que José Luis Pescador se llama, reciente, excelente sobre la conquista de México. Hay ya mucho, es un tema que hay que trabajar con cuidado, ¿no? Pero Cuauhtémoc está ahí también, o sea, Cuauhtémoc, los naturales mexicas, la conquista, que les insisto, es un gran tema, es en sí mismo una épica, pues, ¿no?
Y bueno, Cuauhtémoc también, pues, también, visto que es el héroe oficial, pues tenía que tener su expresión en la parafernalia gubernamental, ¿no? Y aparecen en los billetes. Este billete de 1,000 pesos, es la misma estatua que creo que es la que tienen ustedes, ¿no? Estos son una muestra de los timbres, de los sellos postales. Ya los jóvenes no saben de qué estamos hablando, pero se ponían en las cartas. Sí, había quien los coleccionaba. Son una ventana a la historia, a lo que se pasa en cada época, los timbres. Es una gran afición a la filatelia. Y también este billete de 50,000 pesos, o sea, qué cosa. Y da miedo, ¿no? Que no vayamos a caer ahí de repente. Por eso de que Trump anda medio blocado. Y este es el monumento que les comentaba, ¿no? El de Cuauhtémoc, que está en la conocidísima glorieta de Cuauhtémoc. Tiene cosas muy interesantes. Vayan a verlo. Tiene unos relieves que muestran la entrega de Cuauhtémoc, creo el tormento también. Trae representaciones de otros tlatoanes. Es muy interesante. Pues sucede mucho, ¿no? Que pasa uno todos los días enfrente, sabes que está ahí, pero nunca vas y te fijas en todos los valores que tiene. Otro monumento, bueno, que ese es de muy difícil acceso, que con un montón de cosas, de detalles para irlo a contemplar, a disfrutar. Es el monumento a la raza, por ejemplo, ¿no? O el monumento a Álvaro Obregón, de otra época y todo, pero vale la pena acercarse a ver todo lo que hay, ¿no? En estas dos imágenes que están aquí abajo, como ven, es el monumento de Cuauhtémoc, y ustedes van a ver, si se alcanza a ver, seguro no reconocerán esa como Paseo de la Reforma. Sucede que a principios del siglo XX el gobierno de México decidió regalarle al gobierno de Brasil una réplica del monumento, y el gobierno de Brasil dijo, no, pues venga. Y lo pusieron ahí en Río de Janeiro, y ahí sigue. Entonces, el que llega a Río de Janeiro, bueno, nada más vean cómo se transformó el entorno, ¿no? Que eso ha pasado por todo el mundo. Allá en la Cuauhtémoc de viaje. Y bueno, tal impacto tiene todo prehispánico en México, que bueno, da nombre a lugares por sí o porque se decide que se los den, y entre esos están las estaciones del metro, que tenemos una estación Cuauhtémoc, porque está cerca de la avenida Cuauhtémoc, tiene su avenida, que es la avenida Grande, por cierto, que curiosamente conduce de Ciudad de México a Coyoacán, ¿eh? Eso, ahora que estaba haciendo este recuento, me di cuenta que está chistoso eso. La delegación Cuauhtémoc, que es en la que estamos, de hecho, que es la delegación central de la ciudad y de alguna manera del país. Cuitláhuac tiene su estación de metro, es esta. Nezahualcóyotl, Moctezuma también, y los indios verdes, que como es la gente, ¿no? Así tranquilamente les dicen los indios verdes, y son tan tlatoanis, no sé. Ahuizotl y unos Ahuizotl y Tizoc, no me acuerdo. No sé qué. Algunos Ahuizotl, sí. El otro. Sí. Pero ahí eran respetuosos, y hasta la canción se llama Indios Verdes, o sea, bueno, pero allá cada quien. Yo también siempre les he dicho los indios verdes. Y bueno, ya para cerrar, un poquito comentarles. Izcalteopan, ya les platiqué un poquito la historia cuando les dije lo que escribió Salvador Rueda, pero alguien que tuvo mucha presencia en todo el lío que se armó alrededor de Izcalteopan, porque estaba decidido a que era Cuauhtémoc, y porque además creía que convenía que fuera Cuauhtémoc, fue Diego Rivera, al grado que es famosa esa foto donde va y acomoda los huesos, que eran los huesos de varios individuos, y los acomoda como si fueran de uno solo, y hasta le dibuja alrededor el contorno del cuerpo, ¿no? O sea,
bien metido Rivera. ¿Por qué? Porque quiere exaltar lo prehispánico, ¿no? Les mostré algunas de las obras que hizo en el Palacio de Cortés, pero a la época que estaba el lío de los huesos de Cuauhtémoc, había aparecido también, que no estaba desaparecido, sino que lo habían escondido los restos de Cortés. Lucas Alamán los escondió cuando estaba por consumarse la independencia, porque con cierta razón pensó que a lo mejor iban a ir y los iban a destruir o algo. Ya ven luego como eso, ¿no? Bueno, entonces los escondió, pero por esa época se habían redescubierto. Y resultó que los analizó un famoso médico, antropólogo físico, que mismo que había hecho algún análisis sobre los huesos de Cuauhtémoc y dijo que estaba enfermo y que era de corta estatura y no sé qué. Y Diego Rivera, que en el Palacio Nacional lo había pintado bien, o sea, como normal, pues, a Cortés, en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, en lo que ahora es el Museo Cuauhnáhuac, lo pinta ahí como lo ven, ¿no? Aquí está, así, que tenía sífilis, que era amarillento, que estaba chaparro. Aquí, la verdad que uno lo ve nada más, pues dices, y este hombre cómo tuvo la fortaleza para llevar a cabo una acción militar, ¿no? Pero es una exageración, pues, de Diego Rivera, que es una de las cosas que o sea, Cuauhtémoc, como muchos otros, no debe ser visto como un ente aislado, pues, es él, su tiempo, su circunstancia, ¿no? Y Cortés, como sea que sea Cortés, moldeó la figura al final que tenemos de Cuauhtémoc, como Cuauhtémoc, Moctezuma y Cuitláhuac moldearon la que tenemos de los conquistadores españoles, ¿no? Y este es Iztacíhuatl. Es la iglesia de Iztacíhuatl, ya tiene su altar en Cuauhtémoc, está ahí con su figurita, le hacen ofrendas, le hacen festivales. Me contaba Raúl Barrera que iba a haber un evento, ya no lo vi después de eso, que a finales de febrero. Raúl Barrera es el arqueólogo que encuentra fuera de aquí del recinto del Templo Mayor, en las calles aledañas, el que encuentra cualquier cosa que ustedes digan que quieren y va y lo encuentran. Encontró el sompán y el juego de pelota, bueno, es una barbaridad. Y es de Iztacíhuatl. Entonces, él me contaba que iban a hacer un gran festival para conmemorar a Cuauhtémoc. Pero bueno, el caso es que ahí no están los restos de Cuauhtémoc, no es Cuauhtémoc, pero lo interesante es que aquí ya la gente ya desarrolló una tradición alrededor de eso. Y eso es algo que merece atención. Uno, hay que respetar, la gente puede y debe creer lo que le dé la gana. Y uno como investigador no tiene que estar juzgando, sino tratando de entender los fenómenos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Maestro. Sí. Yo de muy joven fui y ese gran festival se ha hecho por siempre en septiembre y en febrero. Y yo comentaba la vez pasada de las cartas vivas del doctor Salvador Juárez, por ahí de 1949. Mi papá trabajaba en Puente de Isla. Ahí cerca, claro. Muy cerca. Fui invitado especial porque conocía al doctor Salvador Juárez desde el 45. Claro, todavía no se hablaba de eso. En el 49 invita a los alumnos de la secundaria para trabajadores de Puente de Isla y van al gran evento de la primera investigación de doña Eulalia. Y yo, bueno, en el 76, 77 iba, y con mi papá lo acompañaba, él trabajaba en la prepa 7, y la prepa que estaba aquí, que era de Escatino, que era la 3. No, creo que era. Y entonces hacía unas salidas, histórico. Mi papá siempre ha sido mexicanista, ¿no? Un poquito como Raúl Barrera, pero yo no sabía que era de Iztacíhuatl. Sí, no lo anda pronunciando, pero sí. Algo curioso es que Salvador Juárez dice que Iztacíhuatl quiere decir lugar, en agua, obviamente, donde yacen los restos del gran señor. Pero alguien le refuta y dijo, no, el agua no quiere decir eso. Dice, no, es una mezcla de náhuatl y de chuntal.
Entonces, ahí está, como decía Salvador Rueda, ¿no? Que es muy importante, que él piensa que Eulalia no sé, la criticaron mucho, ¿no? Sí. Pero que no falló, que ahí está por esto que tú mismo dices el valor intrínseco de la identidad de los mexicanos que empezó a crecer a partir de una situación de... Sí, mira, no son los restos de Cuauhtémoc de modo alguno, o sea, no hay modo. Los documentos que llevaron a acabar ahí son falsos, pero si la gente va a desarrollar una tradición alrededor de ello, bueno, es como los que danzan aquí afuera, que tampoco tienen gran sustento, pues, ¿no? Pero se han ido imponiendo, y ya nos faltará quien quiera hacer una tesis sobre ellos. Pues. Sí, muchas gracias por sus interesantes comentarios. Y quisiera saber qué problemas graves encontró como editor de la revista. ¿Con este número? No, sí. No, ninguno, no, son maravillosos los autores. O sea, sí tiene sus complicaciones de repente. Por ejemplo, si me preguntas, pero no es culpa de nadie, digo, el uso de las palabras en náhuatl, que es complicado, porque hay quien lo escribe de una manera y otro de otra, y como no terminan de ponerse de acuerdo, pues todas valen, ¿no? Y digamos que todas valen y tú la pones y es cuestión de cada autor, pero como somos una revista de difusión amplia, es posible que los lectores no tengan ese parámetro y piensen que lo estamos haciendo mal, que nos equivocamos en una cosa u otra, ¿no? Pero no, así problemas no, ya nos van a dar otro número, ¿no? Comentaba usted en relación a la película de Cuauhtémoc de 1918, era muy mala, no vio si era mala toda la investigación, que supongo ser cineasta no te hace actor o viceversa, pero en particular, ¿por qué era tan mala? Algo no me tengo, yo no compré la revista. Fue usted. Pero bueno, o sea, ¿quién la hace tan mala como para qué caso? Por supuesto, plantear la suya. Bueno, fue Manuel Gami. Pues él decía que estaban malos nombres en náhuatl, que las situaciones no eran como se decía, que estaban malas fechas, que es que sí sé cuáles eran, me faltan algunas. Sí, en general era inexacta históricamente, pues, ¿no? Los vestidos, que los vestidos parecía que eran romanos, porque ya vimos que era una cosa común, que no nada más eso. Es muy difícil, si uno ve en proporción la cantidad de producciones cinematográficas que tiene México, es una industria con todas sus cosas, sana, productiva. Y si vemos la cantidad, y a lo largo de la historia, que vivimos una época de oro, una época de esplendor, la cantidad de películas que se han producido, que algunas con producciones extraordinarias, muy bien hechas, si consideramos eso y la importancia que tiene la historia prehispánica para nosotros, ustedes son una muestra de ello, se asombra que haya tan poquitas películas sobre la época. Son muy pocas, muy pocas. Y la mayoría de ellas, ya me ocasionó un pleito un día, hasta tuvimos que dar una conferencia juntos que nos reímos mucho. Me ocasionó un pleito con uno de los directores porque por el comentario que acabo de hacer, y fue y me reclamó y pusimos su película y la discutimos en público. La mayoría de ellas están mal documentadas, pero en parte es porque es la documentación que tiene la gente a disposición. Pues, esa es una de las razones de ser de arqueología mexicana, como de informar de manera, pues de mejor manera. No estoy diciendo que es verdadero todo, es lo más actualizado, procuramos que sea lo más sensato,
sobre el asunto, ¿no? Entonces, la mayoría de las películas están muy mal documentadas, o sea, no son porque el cine depende mucho, el cine es una cosa visual, entonces depende mucho de que lo que ves esté bien hecho, pues, ¿no? Entonces, si los vestidos de los prehispánicos parecen romanos, pues ya como que empieza a fallar, ¿no? ¿Y quién le va a creer a Valentín Trujillo que es un indio? Por favor, ¿no? Desde casting, ¿no? Y eso pasaba con aquel Cuauhtémoc. Entonces, por eso hay pocas de esas películas, ¿no? Las que se salvan son las que lo tratan de una manera, digamos, ¿cómo diré?